¿Alguna vez te has encontrado justificando lo injustificable? Diciéndote, es normal que me exijan tanto, es parte del crecimiento, ya vendrán tiempos mejores y mientras tanto aguantas. Y lo peor, ¿te convences de que debes aguantar? Hoy tengo conmigo a Raquel Rodríguez y su historia es el perfecto ejemplo de cómo muchas veces no salimos de donde no somos felices, no porque no podamos, sino porque de alguna forma nos está sirviendo quedarnos ahí. Durante 2 años Raquel lo tuvo todo, un puesto brillante en Madrid, equipo, reconocimiento, crecimiento, sueldo, pero por dentro cada día era una lucha, no solo contra la presión y la exigencia externa, sino contra ese vacío interno que la devoraba en silencio. En este episodio vamos a hablar de algo incómodo y poderoso, la responsabilidad personal, de cómo muchas veces lo que más nos duele también nos está protegiendo, de cómo esa adicción al reconocimiento, a hacerlo bien, a cumplir con todo, también era una forma de buscar amor, de buscar pertenencia, de buscar validación. Y de cómo Raquel se atrevió a mirar eso de frente y a preguntarse, ¿qué gano con quedarme aquí? ¿Y qué necesito dejar de tolerar para poder vivir en paz conmigo misma? Este es su viaje del héroe, desde la desconexión hasta la reconexión, desde el tengo que demostrar que valgo hasta el yo decido lo que me hace bien, desde el silencio interior hasta la decisión de crear un retiro para ayudar a otras personas a escuchar su propia voz. Prepárate porque esta entrevista te va a incomodar, te va a tocar y te va a dar herramientas para elegir mejor. Raquel no huyó, Raquel eligió, y hoy nos va a enseñar cómo se hace eso. Hola, soy tu amigo Alberto, bestseller de Amazon, coach, intérprete de conferencias y formador, y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo de habla hispana. Y hoy tenemos con nosotros una invitada de lujo, una mujer que lo ha tenido todo con un coste demasiado alto y que ha conseguido tener aún más cogiendo las riendas de su vida con la ayuda de su coach y con un enorme valor. Raquel, bienvenida, me encanta tenerte aquí porque tu historia es una con la que muchas personas se van a sentir identificadas. Has pasado por un proceso de transformación profesional y personal muy profundo y hoy queremos hablar de cómo llegaste hasta ahí. Muchas gracias, Alberto, por invitarme. Genial. Vale, pues para empezar, cuéntanos un poco sobre tu carrera en recursos humanos, cómo empezaste, esas cosas. Nada, empecé súper jovencita, con 23 años. Había hecho algunos trabajos de comercial y yo pensaba que pues, de recursos humanos yo había estudiado políticas y porque quería cambiar el mundo y pues nunca pensé que podía dedicarme a cambiarle la vida a las personas. Y fue una llamada que he recibido de un headhunter que me hizo una entrevista, me quiso ofrecer la posibilidad de hacer consultoría en cuanto al acompañamiento de personas en sus cambios laborales y a mí me pareció como una idea maravillosa de decir, ostras, ¿puedo llegar a hacer eso? Y yo con 23 años digo, si solo tengo esto de experiencia, dice, no te preocupes, que nosotros te formamos y empecé pues de cero, desde lo más abajo y nada, me fueron formando muchísimo a nivel comercial, a nivel de entrevistas, a conocer a las personas y a su historia. Y a partir de aquí, pues a conectar, y yo creo que al hábito hace el monje, ¿no? Pues, básicamente me sirvió el ir conociendo mucho más sobre los perfiles para ir conociendo a mis clientes, sus necesidades e irlos conectando, que al final es a lo que me dedico. Qué bien, qué maravilla. Y llegó un momento en tu carrera profesional donde lo tenías todo, o sea, tenías un puesto, tenías regalías, tenías un montonazo de cosas. ¿Cómo era tu día a día en ese momento? No, yo siempre he tenido como la suerte de crecer muy rápido, al final son 10 años en los que siempre he tenido como la zanahoria, ¿no? Y siempre he ido consiguiendo cositas y además la consultoría está muy diseñada para que cada año puedas tener pues eso, ¿no? Tu reconocimiento, tu promoción, que puedas seguir avanzando y es como es una escalera muy clara a la que desde que entras te lo meten en vena que quieres llegar a estar arriba y tienes como el career path marcado, entonces ya te obsesionas con eso y además tienes a tus referentes todo el rato validando lo que haces y de algún modo dices, tengo claro hacia dónde quiero ir y eso ayuda mucho a desarrollar una carrera profesional de 10 años y no aburrirte, pero claro, te vuelves adicto. O sea, es como, la necesidad constante de ahora necesito volver a superar la marca del año anterior y necesito siempre ser mejor que el año anterior y el mercado al final no siempre es el mismo y tienes que adaptarte a ese ritmo de trabajo que es muy exigente y al final tiene mucha responsabilidad porque no nos dedicamos solamente a facturar productos, es que con ello movemos y cambiamos la vida de muchas personas, con lo cual puede a veces salir muy bien, a veces hay historias detrás que se complican y eso también lo llevas en la mochila. Claro.
¿Cómo te sentías tú con este día a día así tan frenético, con tantas cosas, teniendo que superar lo del año anterior? ¿Cómo te sentías en tu día a día? No, pues a ver, para mí ha sido como siempre mi adrenalina, mi motor, mis ganas bueno, pues eso, de mejora continua, de además luego cuando llega el momento de empezar a formar, la primera vez que formas a un becario y empiezas a ver que esa persona va a desarrollarse y le estás formando a que se dedique a tu vocación, porque yo por suerte siento que he encontrado una vocación y era, o sea, es gratificante ver cómo de algún modo vas superándote y encima hay otra persona que se mete en la rueda contigo y vais haciendo crecer algo en lo que justamente pues no solo superas tu marca personal, sino empiezas a tener una marca de equipo, a superar esa marca de equipo. Entonces, eso es gratificación y reconocimiento y es algo maravilloso, pero luego es el miedo a si fallaré, miedo a no llegar, miedo a que dentro del equipo no seas el mejor equipo, a la competitividad al final interna que también promueve la empresa, para que al final ellos puedan seguir sacando los mejores resultados a su mercado de valores, que es donde, claro, donde les importa estar. ¿Qué horario tenías? Yo sabía a qué hora entraba, pero no a qué hora salía. Tú empezaste con todo ese ímpetu, con todas esas ganas, con todo ese horario enorme. ¿Ese horario te lo imponían? ¿Ese horario lo tenías tú porque sí? ¿Ese horario se esperaba de ti porque en las consultoras los horarios son un poco así? Sí, bueno, y lo asocian mucho a objetivos. Al final es cuando tengas esos objetivos, te haya costado al que es un crack, pues a lo mejor le ha costado 2 horas, lo que a ti a lo mejor te ha podido costar 10. Y yo que era junior en su momento, pues necesitaba echarle horas porque no tenía ni idea absolutamente de nada y necesitaba hacer bien los procesos y eso requiere tiempo, y sin embargo cuando ya tienes la gestión de equipos y estás en un momento en el que ya depende de ti todo el resultado, ya te enfocas puramente al resultado y eso son las horas que también tengan que ser. Ya no es tanto antes por el proceso que no sabías y tenías que buscar esa eficiencia, ahora es cómo puedo hacer más para mejorar continuamente ese resultado. O sea, que las horas siguen siendo las mismas. Primero te cuentan que es porque estás aprendiendo. Exacto. Y luego te ponen unos resultados tan altos que tú necesitas echar la misma cantidad de horas o más. Claro, para seguir haciendo lo mismo o más. Para seguir haciendo lo mismo o más. Si tú hubieras estado súper contenta todo el rato, no estaríamos teniendo esta conversación, porque tú serías otra de esas personas que sigue ahí con su carrera profesional, con sus 10, 12, 14 horas al día, con semanas... ¿Los fines de semana también trabajabas? No, por suerte no. No, por suerte o sea, esto era de lunes a viernes. Lo que sí que en estos 2 últimos años con el tema de la gestión de equipos y con todo el cambio que hice a Madrid buscando ese éxito continuo, me implicaba que los fines de semana pensara muchísimo en el trabajo. O sea, no tanto en que yo tuviera que estar trabajando, sino en el cómo puedo hacer para... mejorar esto, que esto me vaya bien, la obsesión que tenía con que funcionara y fueran las cosas mejor, y eso pues me quitaba muchas veces el sueño los fines de semana. Me encanta como todavía, después de todo el trabajo que tienes, que ahora hablaremos de él, te sigue pareciendo que cuando estás pensando en trabajo no es trabajo. Pero porque lo considero como más tema obsesivo. O sea, es más la reflexión de supongo que de autoevaluación mía de cómo puedo mejorar continuamente, pero... ¿Eso también te pasa ahora? Ahora me pasa con otros proyectos, con otras cosas en tu día a día, pues yo qué sé, al final yo creo que todos tenemos un run en algo que es lo que nos mantiene activos de algún modo. ¿Y es igual como lo tenías antes de... Vale, yo trabajo... ¿Tenías semanas de cuántas horas? No lo sé, muchas a lo mejor. ¿60? Podrían llegar, sí. Podrían llegar. Entonces, claro, si tú de lunes a viernes trabajas 60 horas, no es fácil desconectar el fin de semana. ¿El nivel ese de rum que tenías antes es el mismo que tienes ahora con otros proyectos? No. No. Vale, no. O sea que sí que había un algo ahí genial, que sea sincera, porque estamos entre amigos. O sea, qué guay. No, al final, y por matizar esto, al final, ese run que me llevó al final también a hacer el clic fue el ver que estaba muy obsesionada
con que esto saliera. Entonces también de pedir ayuda cuando la tuve que pedir. Entonces para mí yo creo que evidentemente no es el mismo nivel de run run, porque es que nunca había levantado la mano o pagado porque me ayudaron a salir de ahí, básicamente. Básicamente, vale. Claro, trabajando tanto, y no estoy diciendo para nada que no tengamos que trabajar para conseguir las cosas y todo eso, pero ¿había un equilibrio en tu vida o era solo trabajo? A ver... ¿Tenías relaciones? ¿Cómo te llevabas con tu familia? ¿Había algo? Sí. ¿Te daba tiempo? ¿Algo más? A ver, sí que me daba tiempo, porque soy una persona hiperactiva y siempre saco huecos para todo y me sobrecargo de compromisos, pero porque quiero estar en todos lados y quiero dar mi máximo en cualquier parte. Pero no daba espacio de tiempo de calidad con las personas que de verdad quería estar. Y eso implicaba, al estar en Madrid, estar lejos de mi familia. Con lo cual, cuando bajaba a mi pueblo, la necesidad de verlos era: te tengo que ver a ti una horita, contigo como, con el otro hago el café y con esto ceno. Y así veo a la gente que de verdad me importa, ¿no? Pues a mi familia, a mis amigos de toda la vida, porque claro, en Madrid al final yo me sentía que tampoco me quedaba un fin de semana en Madrid y era quizás tirarlo por la borda, porque era simplemente ocio, dopamina barata, te diría, y pocas relaciones profundas, con lo cual, más aún, lo único que me satisfacía era seguirle dando al run run y a lo que me obsesionaba, que en ese momento era el trabajo. Vale. ¿Te llenaba? O sea, me llenaba la gratificación instantánea cuando salía bien un mes y teníamos el reconocimiento de haber hecho un muy buen mes, o cuando alguien de mi equipo pues también conseguía sus objetivos y pues conseguía esos hitos que también les permitía desarrollarse. Claro, eso sí me llenaba, porque era lo que me obsesionaba, básicamente. Hemos hablado aquí otras veces en el podcast de Alberto Cartier del tema de si yo estoy centrado en el objetivo, tengo un momento de satisfacción, que es cuando consigo el objetivo, o un momento de fracaso, que es cuando no consigo el objetivo. No tenemos esas otras cosas que luego hemos aprendido, que es disfruto de todo el proceso y entonces tengo muchos momentos de satisfacción. Si el objetivo sale, genial, porque es un subproducto de haber disfrutado del proceso, y si el objetivo no sale, también bastante genial, porque aprendo y sé que lo tengo que dar una vuelta y hacerlo de otra forma, pero no vivimos en esa dualidad de éxito o fracaso y ya está. Correcto. Entonces, claro, me estás contando que sí, que tenías, cuando llegabas al objetivo, sí estaba bien, sí era estupendo. Durante todo el proceso hasta el objetivo, ¿cómo te sentías? A ver, a mí lo bueno del día a día es que... Claro, te lo digo porque aquí me dices que aquí hay una pregunta que es ¿cuál es el siguiente paso? Porque internamente te sentías vacía. Entonces, ¿te sentías vacía? Claro, no me sentía vacía en la parte de trabajo. Me sentía vacía en la parte personal, en cuando salía del trabajo. Yo me refugiaba en el trabajo porque de algún modo era lo que me hacía sentir útil, válida y de algún modo me gustaba mi día a día. Porque es que me gusta entrevistar a personas, me gusta reunirme con clientes, me gusta desarrollar gente. O sea, eso me encanta. Entonces, mis funciones laborales de lo que sea una job description me encantan y por eso me dedico y continúo dedicándome a ello. La cuestión es que estaba en el lugar quizás equivocado porque estaba en un entorno en el que yo luego salir del trabajo no me satisfacía. ¿Vale? Era donde yo me sentía sola, donde yo me sentía de algún modo que si no estaba pensando y siendo la persona Raquel en el trabajo, la otra Raquel en la vida social, no era la Raquel satisfecha de algún modo haciendo cosas que realmente le interesan. Era yendo con gente a hacer cosas que a lo mejor tampoco le llenan y de algún modo pues teniendo relaciones más superficiales que en lugar los vínculos emocionales que podía tener yo en mi casa, ¿no? en mi pueblo, no tan lejos, ¿no? Y al final para mí Madrid de algún modo, aunque sea la ciudad para todo el mundo más ociosa del mundo, claro, se me quedó en una capa muy superficial que me hacía todo el rato cuestionarme si quería estar en Madrid y sacrificar ese vacío personal por conseguir el éxito profesional. Que de algún modo pues las funciones me satisfacían, el proceso me satisfacía y encima cuando llegaba el reconocimiento era, vamos, dopamina en vena
y feliz de la vida. Pero claro, muchas veces no era suficiente y el hacerte sentir también en el trabajo de algún modo que no están saliendo las cosas, ahí ya era vacío fuera y obsesión dentro del trabajo, porque ya era como, no sé si síndrome del impostor o ya no llegas, no vas a llegar, siempre va a haber alguien mejor que tú, y al final pues ves que el equipo pierdes también conexión, que fue un poco cuando ya el momento en que pedí ayuda, fue en un momento en el que yo veía que hasta el equipo de algún modo no estaba haciendo algo conmigo, construyendo algo conmigo desde la unión, sino cada uno desde su individualidad, y eso que yo quería crear cada vez veía que aún se estaba desvaneciendo, y llegué a pensar, digo, claro, es que igual como tú no estás bien, digo, siempre te ha ido bien cuando has estado bien, ahora que no estás bien es muy probable que también lo estés haciendo en el trabajo lo mejor que puedes, no lo que es mejor sabes, y además tampoco estás conectando con ellos desde una parte sana, bien y feliz, como podrías estar haciéndolo con ellos. Entonces me alejé mucho también del equipo, y eso también dolía porque te sentías aún también solo en el trabajo. Entonces sentirte solo fuera, solo dentro, para mí se me hizo un mundo. Y luego mis referentes, de algún modo también, de los que me han tirado siempre, me han puesto la zanahoria, sentí que ya no apostaban por mí. Y eso yo creo que también fue otro duelo que tuve que pasar, en el peor momento en el que estoy, en lugar de darme una mano, darme ayuda, darme formación, darme lo que me pueda estar faltando, o esa parte más emocional, suplirla, tampoco lo hacían. Entonces, no lo tiro en cara, pero sí que de algún modo siento que después de haber yo dado tanto por la empresa y habiendo querido construir tanto desde cero, porque siento que todo lo que hice fue construcción continua, ostras, ya no importaba. Y esa parte de rechazo o abandono la sufrí mucho. Muchísimas gracias por mostrarte tan vulnerable y cómo eres, porque es una maravilla que podamos ver eso y que seas tan valiente, que yo sé que eres valiente, para compartirlo con nosotros. O sea, que gracias. Por escucharme y escucharme todo, y si sirve de algún modo de inspiración, porque sí que siento que eso, que nos obsesionamos y lo damos todo por una empresa, y a la que tú no estás dando tu 200% o no estás en tu mejor momento, aunque te estés esforzando por dar ese 200%, claro, al final todo son actitudes y todo es conexión y momento vital, ¿no?, de cada uno, y cuando tú no das eso y la empresa no lo ve de vuelta y al final eres un número, ostras, darte cuenta de eso es, yo creo que el mayor shock, porque las consultoras de algún modo crean mucho el vínculo, y si encima has crecido con ellos, los sientes familia. O sea, yo sentía que mi empresa era familia, y a la persona a la que yo quería que más me reconociera sería como mi madre, pues mi directora, ¿no? De algún modo era como, necesito que esta persona me vea cómo voy creciendo y que me vaya aplaudiendo esos pasos, ¿no? De algún modo. Y yo creo que juegan también con ese reconocimiento de error de recompensa, ¿no? Que se habla con el tema de la dopamina. Hoy sí que te lo doy y te felicito, y mañana haces lo mismo, pero te ignoro y no te digo lo bien que lo has hecho porque es tu trabajo. Que es como se generan las adicciones. Dando Pues una recompensa y dando una atención de una forma aleatoria. Así es como se generan las adicciones a las tragaperras, que nunca sabes cuándo te va a salir. Cuando en las relaciones de pareja uno de los dos de repente hace el ¿cómo se llama eso? Love bombing. El love bombing y luego te hace el ghosting. Eso es, cuando uno te hace el love bombing y luego te hace el ghosting. Entonces todo eso son formas muy tóxicas de relacionarse, porque tú no sabes a qué atenerte y te genera esta adicción que nos cuentas que te estaba pasando a ti un poco. Yo sentía que era pura adicción, ¿eh? Y adicción al trabajo, porque además el modelo de negocio está como muy hecho al corto plazo para que tengas esa adicción. O sea, hoy consigues esa incorporación y haces ese match y lo has hecho súper bien y encima tal, dopamina de éxito, top.
al mes siguiente te esfuerzas lo mismo, haces lo mismo, pero el resultado, que no depende de ti, porque al final las personas toman decisiones con su vida y si aceptan o no aceptan esa oferta de trabajo, y has hecho todo lo posible y te rechazan, y ese mes facturas menos. Sigues siendo la misma persona, pero estás enganchado a que ahora este mes eres un fracasado, ¿no? No lo has hecho del todo bien, o podías haber hecho algo mejor, y entonces te hace otra vez seguir luchando por el siguiente y estás ahí adiccionado mes a mes y te pasan 10 años, como me ha pasado a mí, así. Con lo cual todo esto fue progresivo, porque tú empezaste súper bien, súper contenta, emocionada. Lo sentiste también, que creo que muchos de nuestros oyentes se van a identificar con eso y además muchas empresas lo dicen, esto es como una familia, para mí es una bandera roja, eso de que la empresa es como una familia, o sea, la empresa es la empresa y la familia es la familia. Sin embargo, cuando tenemos menos experiencia, claro, yo paso de lo que conozco, que es mi unidad familiar, con mamá, con papá, con mis hermanos, a la empresa y busco figuras conocidas, es perfectamente natural. Entonces, en este proceso progresivo, donde tú en un momento determinado ya llegaste a un punto de ruptura, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese punto de ruptura? ¿Cuándo llegaste? Claro, yo siento que lo que decía antes, ¿no? Que he crecido con ellos y para mí, claro, si todo mi vínculo de empresa también se va fuera porque pasan a ser tus amigos, pasan a ser personas con las que compartes también en tu día a día, todas las tardes sales del trabajo y te vas a tomar algo con ellos, o sea, es que se crea esa familia y además como es tu familia del trabajo porque has crecido con ellos, con lo cual hay muchos que ya los conoces también de más años que otros amigos que les podía hacer en la universidad, que han sido 4 años de carrera, y en cambio el trabajo te une porque son tantísimas horas que también son modelos de la consultoría, que crees ahí tus amistades para que si le tienes que echar horas sientes que estás entre amigos en lugar de trabajando, ¿no? Sí. Y bueno, es ese momento. Para mí el momento de ruptura quizás fue progresivo justamente porque al venirme de Barcelona, en que estaba en un momento vital, yo creo que muy bueno, y en el que sentía que tenía que dar un paso más a nivel profesional, tomé la decisión de irme a Madrid, pero el hecho de irme a Madrid implicaba desprenderme ya de todas esas amistades que me habían acompañado durante años. Irme a una oficina nueva, con gente nueva, con la que de entrada en una ciudad nueva también me costó conectar. ¿Qué edad tenías? ¿Cuánto tiempo llevabas en la empresa cuando te viniste a Madrid? Pues llevaba 6 años y los 2 años que he estado aquí en Madrid. Y estos 2 años para mí, la primera ruptura de algún modo fue desprenderme de todas las personas que me habían validado durante años y saben quién soy. Entonces aquí era empezar a ganarme la confianza de cero de mi nuevo superior, del equipo que iba a gestionar, de personas totalmente nuevas. Que tenía que formar y compañeros o mis homólogos de algún modo que tampoco conocían cómo trabajaba. Entonces, adaptarme también a ese nuevo ambiente de oficina con el que ya hubieron barreras de entrada. Entonces, eso ya me costó conectar. Entonces, de algún modo, luego mi directora, que era la persona a la que más conocía y la que me había formado también prácticamente de cero, estuvo de baja de maternidad casi todo el tiempo que estuve yo en Madrid. Entonces, claro, también la figura que a lo mejor me podía haber hecho más de madrina y haber estado de algún modo conmigo, acompañándome, tampoco estuvo. Entonces me sentí sola y ahí ya fue como ya la empresa en la que yo había crecido ya empezó a desprender el vínculo, por lo menos en esa parte emocional. Luego regresa mi directora de la baja y de algún modo es, venga, vamos a hacer cosas y vamos a tener proyectos, pero yo ya estoy en un momento de mucho desgaste emocional, de mucha soledad y de haber sentido eso, ¿no? De ver que el equipo tampoco acompañaba y de un momento pues, en el que los resultados que yo esperaba tener no se estaban dando. Vale, entonces tienes ese desgaste emocional, te sientes sola. A nivel externo, ¿cómo se ve tú? A nivel externo, pues te han sí. enviado, has decidido tú que te ibas de Barcelona a Madrid. Correcto. ¿Te dan alguna ayuda para mudarte? Sí, bueno, me hacen el relocation package, me ayudan en todo y en decidir yo cuándo me voy, o sea, en este sentido, súper bien y demás. Sí, o sea, que hay toda la parte material está cubierta. Sí. Tu sueldo es bueno, te ayudan a venir aquí, no te cuesta dinero venirte. Sin embargo, a nivel emocional es donde
Bueno, sí que me cuesta venirme dinero, o sea, sí que me cuesta dinero Ah, sí te venirme. cuesta, vale. Ahí hay un momento también de ruptura también con la empresa, porque de algún modo yo siento que el paso que estoy dando para la empresa es, como darme más reconocimiento a nivel scope nacional, ¿vale? Porque claro, vengo de haber montado un equipo en Barcelona, voy a crear otro en Madrid, entonces como que la que tiene todo el know-how de ese vertical y a nivel nacional era yo. Entonces, de algún modo eso para mí era un salto, pero no es que me lo ofrezcan, es que lo pido yo, de algún modo. Entonces, ellos, aunque me ayudan, para mí estoy dando un paso atrás, porque voy a crear un equipo de cero. Ese equipo ya funciona. Y hay una chica que tiene ahora mismo una responsabilidad de un equipo más grande que el que yo ahora no tengo. ¿Vale? Entonces, para mí aquí ya hacen que yo vuelva a empezar la cuenta de cero para la siguiente promoción. Vale. Cosa que ya tenía la experiencia para ser promocionada, de algún modo. Entonces, eso la empresa ya no lo hace, como verlo, como, gracias Raquel por venir a Madrid. No, te estamos haciendo el favor de que tú quieres venir a Madrid. Vale. Y aquí empiezan a hacer un poco la de ¿cómo se diría en inglés? Gaslighting, ¿no? Sí. O sea, te hacen ver como que esto lo has pedido tú. Y nosotros te estamos dando lo que tú quieres. Cuando lo que yo estoy es pensando y mirando por el negocio. Porque creo que es lo más útil, porque creo que estratégicamente va a ser, o sea, más rentable, voy a poder conseguir objetivos más grandes a nivel más nacional, que realmente no había una cuota nacional en facturación de lo que yo estaba creando, con lo cual, ostras, ver ese abandono también en, no, pero si te estoy haciendo yo el favor, ostras, para mí ya fue ahí un dolor, más luego sentir que la que tenía que estar ahí no está, luego los compañeros se me complican y luego el equipo que formo se me hace bola. Ahí es donde yo siento que todo lo que he ido a hacer, que de cara a la galería lo estoy haciendo, me he ido a Madrid, estoy haciendo algo de mayor scope. Estoy triunfando. Estoy triunfando, o sea, es que desde fuera se ve que tengo todo esto. Y aunque profesionalmente yo siempre había deseado estar en esa posición, tener esas dos cosas, el reconocimiento que tenía interno dentro de la compañía era una pasada, porque lo tenía a nivel nacional también. Sin embargo, yo no me sentía que tampoco estuviera siendo validada del todo con un reconocimiento ya de título que yo llevaba ya ejerciendo varios años. Entonces ahí también ya ese chicle lo estiran de algún modo, porque saben que me obsesiona. Y ese chicle en el tiempo son más resultados en el tiempo. Pasa que llega un momento que me desgasto de ese chicle. Es decir, es que no quiero llegar hasta allí, es que me está costando mi vida personal. Mencionas, y lo has dicho varias veces, que te has dado cuenta que estabas buscando validación externa en vez de tu propia validación. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Pues a través del trabajo con María. No, yo cuando llega el punto que... No sé si quieres que hablemos ahora de María. Sí, pues de María vale. Puedes hablar lo que quieras. O sea, María ha estado aquí 2 veces, todo el mundo sabe que es mi coach, puedes hablar de María. O sea, María es maravillosa. Yo en un momento que de esos 2 años en Madrid, donde estoy construyendo, de toda la parte externa, o sea, de cara a la galería, era espectacular. Yo misma estaba también orgullosa de decir, ostras, estoy aquí, que era todo lo que yo siempre había querido, por fin ya estaba teniendo un equipo grande, todo formado, todo, ¿sabes? O sea, estaba ya en la rueda de que eso ya estaba funcionando y estaba funcionando bien. La cuestión es que yo sentía que, bueno, un poco el vídeo que me llegó de María, que me hace mucha gracia, siempre se lo cuento, era, yo me sentía una cenicienta con el zapato de cristal que me aprieta por arriba y por abajo. Y sentía que me apretaba mi equipo en muchas cosas, me apretaban mis objetivos y mis jefes desde arriba, y yo sentía que no encajaba ahí. Porque además me sentía frágil, como el propio zapato, porque es que no estaba en ese momento vital, personal, satisfecha, porque me sentía sola. Entonces, esa soledad de algún modo yo creo que hizo que magnificara todo lo que era el trabajo y la presión que a lo mejor en otras circunstancias lo hubiera llevado mejor. Pero entonces, con ese anuncio, quiero decir, conecté con María y ya con María empezó a ver que, ostras, tenía un trabajo por delante, de autoestima principalmente, porque es que había estado, ejerciendo todos esos objetivos a costa de mi autoestima y de necesitar esa validación continua
en el trabajo para yo sentirme reconocida y válida fuera. Y no me estaba dando cuenta que los de fuera no estaban. A los que tenía que enorgullecer o de alguna manera, no sé, tratar de impresionar o de... Pues tampoco había nadie fuera que me interesara a quién hacerlo, con lo cual no estaba teniendo ningún sentido nada. Y yo estaba rota, o sea, al final era a costa de, estoy teniendo todo esto y no... Pero era como todo lo que yo había luchado por tener esto. Entonces, también había una parte de ego, de decir, me he equivocado en desear todo esto y ahora no me satisface. ¿Sabes? ¿Cómo reconozco ese error, ¿no? de programar ese éxito y luego es como, pues no estoy feliz, no es lo que quiero, me siento mal. Y de algún modo con María hicimos todo un trabajo de valores, de necesidades emocionales que necesitaba satisfacer, que no estaba satisfaciendo, o de valores que estaba violando de algún modo por tener esa validación externa. Y luego era, ¿a quién? ¿Sabes? Entonces, para mí ese trabajo yo creo que ha sido el más complejo de darte cuenta. Darte cuenta, amiga. Darte cuenta, amiga, que la validación tiene que ser interna, que todos empezamos buscando la validación externa porque es la que conocemos, porque nos empiezan validando nuestros papás o nuestros cuidadores desde el principio. Y claro, de nuevo como que trasladamos esa historia de familia a la empresa y seguimos buscando la validación externa, que a ti durante años te ha funcionado, igual que nos ha funcionado a muchos durante años. O sea, que tu caso yo creo que por eso es tan importante que lo cuentes, porque es como súper identificable. Y llega un momento en que no hay nadie que a ti te importe, o sea, primero te dejan de validar y luego no hay nadie externo que a ti te importe que te esté validando. Tal cual. Y tienes que buscar en otro lado. Justo. ¿Y sí. cómo fue eso? No, y eso vino la validación sola al final de algún modo, o sea, porque me han venido a buscar de la competencia y de algún modo es como, ostras, en la competencia me dan todo sin pedirlo, me dan la posición que hace tiempo busco, me dan un coche que no sé ni cómo funciona, me dan prácticamente un montón de recursos y de beneficios que tampoco me había planteado que los necesitara. Y sin tener que demostrar de entrada nada. O sea, simplemente porque están buscando un profesional con los conocimientos y la experiencia que yo tengo. Que es al final a lo que yo me dedico cuando busco también un perfil y lo coloco en otro lado. Entonces yo sentía que, ostras, y aún así no era suficiente. Tenía eso encima de la mesa y yo las únicas personas que necesitaban que me validaran y que me dieran todo eso o menos, era la empresa actual. La en la que estabas al principio. Claro. Vale. O sea, para mí esto también fue otro punto que trabajé con María, que era reflexionar todo el rato. ¿Cómo quieres quedarte aquí? Por esa adicción, ¿no? Es que las únicas personas que necesito que me validen y que me reconozcan y que vuelva otra vez a brillar o que me hagan otra vez brillar son ellos. Y a costa de tu salud, porque realmente era como, ostras, pero si es que me están ofreciendo todo lo demás más y sin tener que sacrificar todo lo que estoy sacrificando. Y volviendo a casa. Y aún así yo necesitaba quedarme de algún modo y buscaba esa... Hasta que me puso un deadline con María, dijimos, hasta aquí, y si hasta aquí esta cosa no pasa, que buscas esa validación... ¿Y cómo fue ese proceso de pasar de validación externa de la empresa original donde tú te habías hecho adicta y buscabas esa validación como... pues un poquito una yonki de qué es lo que nos pasa con las adicciones, que suena fatal, pero que es así. Total. A que fuera tu validación interna, que entonces te permitió avanzar, porque entiendo que avanzaste cuando la única validación importante era la tuya. Tal cual. No, ¿Cómo pasó eso? Porque con María hicimos ese trabajo, ¿no? De recuperar al final mi autoestima, mis decisiones, de ver qué era lo que era importante para mí. Que claro, que te obsesionas con esa validación, pero no estás sacrificando todo lo que es importante para mí. Por ejemplo, pues estar lejos de la gente con la que tengo vínculos y a la que sí que quiero pasar tiempo de calidad con ellos, mi propia salud. O sea, para mí uno de mis valores principales es la salud. A mí me es muy importante que me dé el sol, tener una buena dieta,
estar pasando tiempo de calidad con los míos, que era yo creo lo que más anhelaba, porque lo que más sentía era soledad. Con lo cual, a costa de esta salud, mi salud mental también de no descansar bien por estar obsesionada con esto, claro, llega un momento que es que no se puede seguir así. Entonces estoy violando todo esto y en el momento que yo decido por mí misma, vale, esto se acaba porque te importa la salud, te importa esas conexiones que tienes en casa. ¿Alguna herramienta concreta que te hiciera clic? Para mí ese mapa de autoconocimiento, de necesidades emocionales, heridas y valores, yo creo que cuando los alineé entendí el sentido por el que tomaba mis decisiones. ¿Te apetece contar eso? Vale, sí. A ver, yo me di cuenta, dentro de las necesidades emocionales que hay 7, y trabajando un poco con cuáles me identificaba, las que más me importaban a día de hoy son la diversión, el crecimiento y la trascendencia. Entonces, dentro de esas 3 necesidades emocionales, cuando las aplicaba a la toma de decisión de quiero continuar en esta compañía, veía que diversión ya no tenía porque no estaba con los míos, con los que yo había crecido y con los que tenía esas conexiones también para divertirme. A nivel crecimiento, yo sentía que ya no estaba creciendo porque no me estaban validando, porque de algún modo no estaba aprendiendo de ningún referente que tuviera cercano, y donde yo, para mí, el crecimiento también a nivel de equipo ya había llegado, yo creo que a mi máximo, porque digo, es que ya, más aquí ya estoy a nivel nacional, ya no puedo hacer más, o sea, el equipo que tengo tampoco me lo van a ampliar porque a nivel de headcount es el que es. Y luego trascendencia. Yo ya sentía que en Madrid un proyecto trascendente, sea incluso crear una familia, no me imaginaba viviendo aquí eternamente, con lo cual es que mi proyecto de trascendencia podía generar. Y la única trascendencia que había hecho era haber montado ya esto, que esto ya funcionaba conmigo sin mí. Con lo cual digo, bueno, pues check, la lista está hecha, mis necesidades emocionales ahora mismo no están cubiertas. Y en cambio, dentro de los valores, que me salían el valor de la salud, de la integridad y del crecimiento otra vez, veía que los estaba violando todos. Íntegra no estaba siendo conmigo misma. Estaba haciendo cosas que en realidad no estaba deseando y estaba lejos de lo que quería realmente estar haciendo. La salud la estaba sacrificando a nivel sueño, comida, sol. Bueno, no es lo mismo estar en la playa que estar en Madrid, lo siento. Y que me digan lo que quieran. Y luego a nivel de crecimiento volvemos a lo mismo, sentía que estaba involucionando, o sea, a nivel profesional de toda la trayectoria que venía haciendo, ya sentía que iba incluso para atrás, que venía gente mucho más preparada que yo y yo ya no estaba creciendo al mismo nivel. Sí que esto me ha llevado a que me trabajara tanto a nivel personal, con lo cual ha habido un crecimiento dentro de todo esto, pero bueno, para mí ese era mi mapa de valores, y luego huía del miedo al rechazo, al abandono, entonces buscaba constantemente que eso no ocurriera, con lo cual aún me generaba más adicción y estaba ahí por ese miedo justamente a validar que me estaban abandonando, rechazando, con lo cual necesitaba como yonki que eso no ocurriera. Entonces darme cuenta de que todo estaba en mis manos y darme cuenta de que estaba actuando así desde este mapa conceptual me generó la seguridad de que todo dependía de mí de algún modo. Yo tenía que tomar esas decisiones. Vale, Raquel, ¿qué te satisface? Sal de aquí y vas a estar bien cuando tengas satisfechas tus necesidades emocionales. Ostras, pues igual volviendo a casa voy a volver a tener de algún modo diversión, voy a volver a tener de algún modo crecimiento porque hay otra empresa que me está dando una posición, un salario, un tal, mucho mejor. Y voy a tener una trascendencia porque evidentemente el legado que ya he dejado aquí, ok, y puedo volver a replicar y a montar otro legado en el proyecto que me están ofreciendo, con lo cual ya podía visualizar de algún modo que eso era lo que... Yo soy una persona que necesito proyectarme. Y claro, la autoestima también yo creo que va en función de cuando no te ves, cómo te van a ver los demás, ¿no? Entonces yo no me estaba viendo. Y al volver a proyectarme de algún modo con esas ilusiones y viendo que podía satisfacer directamente mis necesidades emocionales y al mismo tiempo ser coherente con mis valores, me dio una paz. Que para mí fue el momento en el que dije, ostras, ahora me apetece realmente poner fin aquí e irme. Pero hasta todo ese proceso
Fueron meses con María, Sí, ¿no? sí, No sí, fueron sé que no un es de día para otro. ¿no? Porque luchas constantemente. No, pero sí, en realidad me divierto porque yo en Madrid me lo paso muy bien de fiesta. O tengo muchos amigos de por la noche, pero no de por el día y cuando los necesitas. Claro. Y, Amigos de pues, las 4 de la mañana, poquitos. Entonces duro, pero estoy en otro punto que, jolín, estoy feliz por ello, ¿sabes? De haber tomado todas estas decisiones y ahora además tengo la reconfirmación, que es cuando he hecho caso a ese mapa, de algún modo es cuanto más plena me siento y se dan otras oportunidades que van retroalimentando justamente cuando tú estás bien, te llega todo, ¿no? Otra vez el mismo éxito con el que había crecido, siento que ahora me está acompañando. Ahora vamos a hablar de esas oportunidades, pero no quiero dejar pasar lo maravilloso que nos estás contando y el camino que como bien dices no es de un día para otro, es como muy duro y hay que sí que me estoy divirtiendo, que sí. Para no sentir ese abandono y ese... ¿Cuáles eran tus miedos? Abandono y rechazo. Para no sentir... Sí, porque el fracaso de algún modo lo sentía como crecimiento, o sea, a mí no me importaba que fuera dentro del momento de trabajo que estuviera fracasando, a mí se me hubieran dado validación de no rechazo, de no decirme te apartamos de aquí o sentirme abandonada por los que eran mis referentes. Ostras, para mí, yo creo que a mí el fracaso me hubiera levantado perfectamente. Oye, este año no ha sido un buen año, da igual, hubiéramos buscado más. Claro. Porque no es una herida para mí que me hubiera pesado. Pero ese sentimiento de miedo al rechazo o al abandono fueron los que realmente me estaban haciendo daño. ¿Qué dirías a la persona que nos está escuchando que también siente que tiene todo, pero que aún así no se siente feliz, que siente como que falta algo? Que sobre todo haga este mapa, ¿no? Este mapa yo creo que te da usted está aquí, ¿no? Y entonces puedes volver a reconsiderar y a tomar decisiones conscientes de realmente por qué estás aquí, si te gusta de verdad lo que estás haciendo, si realmente te está satisfaciendo pues, esas necesidades emocionales, si va con tus valores lo que estás haciendo, porque es que el éxito es relativo. Y yo me he dado cuenta a pensarlo así. De ti, porque al principio no parece que dependa de uno. Cuando tú empiezas a trabajar con 23 añitos en una multinacional, no parece que haya muchas cosas, más allá de meter horas, que dependa de ti. No es una cantidad, no es un tema de cantidad de horas, hay otra forma de coger las riendas. Totalmente, o sea, es que ahora lo veo súper fácil, ¿sabes? Pero antes era como, ¿no? Antes si no llegas del punto A al punto B y lo más rápido posible y haces ese fast track y eres como el más rápido, el más competitivo, el mejor, evidentemente no estás llegando a ese éxito. Y entonces lo que estás es validando lo que es un éxito colectivo de un ideal que no es a lo mejor el que tú quieres. Y tu éxito, cuando tú lo defines, y para mí ahora el éxito es sentirme plena con lo que hago, ahí es donde yo digo, ostras, es que ya no tengo que luchar nunca más por los sueños de los demás, ¿sabes? Voy a empezar a luchar por los míos y realmente a estar en paz, que yo creo que es lo que más me ha cambiado ahora mismo, el darme cuenta de estar alineada con ese mapa y tener la conciencia de ese mapa. Entonces yo lo que recomendaría a cualquier persona es que se detenga, que aunque tenga mucho éxito, que si siente ese vacío de algún modo, que se detenga, que mire, que haga su mapa conceptual de qué me satisface, cuáles son mis valores y qué miedos tengo y cuáles están validando en ese momento y de qué manera eso me está limitando a estar yo bien. Entonces, porque cuando tome decisiones conscientes en base a esto, le garantizo que va a sentir plenitud, porque va a estar en coherencia y va a estar satisfecho con lo que hagan, no con lo que quieren los demás que hagan de algún modo. Maravilloso. Nos contabas antes que, claro, ahora que estás alineada con tus necesidades emocionales, con tus valores, con tus miedos, tienes todo este mapa conceptual hecho, te están llegando más cositas. Cuéntanos. Este descubrimiento he necesitado tener que compartirlo con los demás y realmente hacer algo trascendente, ¿no? Y paralelamente ahora el trabajo que tengo y que me encanta, porque ya decíamos antes que a mí las funciones y el día a día me apasionan, he tenido la necesidad de crear Elevator Experience, que son retiros de desarrollo personal, justamente para dar esa brújula, esas herramientas que a mí me han faltado y darlas en un fin de semana
pues cumpliendo mis necesidades emocionales, pues en un fin de semana de diversión, de crecimiento y de trascendencia, ¿no? Que marque un antes y un después en la vida de esas personas, ¿no? Que se hagan estas preguntas, ¿no? De estoy bien, estoy satisfecho, estoy actuando con mis valores, qué fortalezas tengo, porque muchas veces hay una parte de Elevator Experience que yo trabajo en las fortalezas dentro de mi parte de recursos humanos. Claro que yo en mi día a día no tengo tiempo a trabajar con ellos y yo muchas veces entrevisto a alguien y directamente pienso en el cliente y si me encaja o no me encaja y a partir de aquí venderle o no venderle el proyecto, pero no me cuestiono si quieren o no quieren hacer ese tipo de trabajo. Y en este espacio que estoy creando estoy dando un punto más al trabajo cualitativo que me gustaría hacer si no trabajara bajo presión y números y resultados, y es el que me da el poder hacer estos retiros porque a esas personas, a esos profesionales, a esos perfiles, porque está orientado a perfiles intermedios cualificados y C-levels, que tengan un espacio de reflexión de dónde estoy, qué me gustaría hacer, qué fortalezas tengo, y a partir de aquí hagan ese mapa completo y puedan irse diciendo, tomo la decisión de cambio, tomo la decisión de emprender, tomo la decisión de continuar pero con límites, tomo la decisión de cómo exigir o cómo plantear una conversación a nivel negociación para poder, bueno, sentirse valorados y justamente validados por su empresa si es que están necesitando esto, porque ahora ya lo puedo reconocer desde fuera, que es una persona que está ahí atrapada por esa validación, y enseñarles cómo funciona esta parte neurocientífica, ¿no? De la dopamina y de la adicción. Entonces creo que esta necesidad de compartirlo también es trascendental. Entonces como que este proyecto cumple con todas mis necesidades emocionales y de algún modo también están alineadas con mis valores, porque son retiros saludables, son retiros donde se busca esa integridad de algún modo, de que la gente actúe y piense con los demás como debe ser, y crecimiento. Porque a mí esto ahora mismo me está haciendo estudiar marketing, me está haciendo estudiar cómo organizar un evento en X tiempo, y luego de las personas que vienen, porque claro, cada uno cuenta su historia y aprendes también de cada uno de ellos, con lo cual es que estoy como en un momento en el que el proyecto en sí también se alinea con todo, y por eso me hace sentir tan llena. Y funcione o no funcione, no lo sé si funcionará a nivel rentabilidad, pero la idea es que la gente de algún modo pueda yo te diría hasta con esta plenitud monetizarla. O sea, es que es tan simple como a veces como que necesitamos trabajar para otro o hacer algo que genera esa validación, pero es que a lo mejor con tus propios valores, intereses y cosas que puedes dar al mundo desde tus fortalezas, es que las puedes monetizar. Y es que ahí es donde encuentras ese ikigai, ¿no? Que dice mucha gente, haces lo que te gusta, ayuda a otras personas, se te da bien y encima te apasiona, ostras, es que estás súper completo. Y yo creo que estoy ahora en ese momento que después de tanto sufrimiento me tocaba sentirlo, y espero que me dure mucho tiempo. Qué bien, Raquel, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, que es maravilloso. Vamos a poner en la descripción del episodio cómo contactar con Raquel, cómo podéis pedir información si queréis sobre este retiro, y sobre todo, algo que quieras comentar antes de que terminemos, que no te haya preguntado, que sea algo que digas, mira, yo esto lo tengo que compartir con la persona que nos está escuchando. Para mí también creo que es importante de quién te rodeas, ¿vale? Y eso, dentro de esa soledad, a mí el hecho de encontrar a María de algún modo me ha hecho conectar también con otra comunidad, que al final tenemos todos como inquietudes similares. Creo que es muy importante el entorno y esa necesidad de pertenencia, que aunque está dentro de ese listado que hablábamos de necesidades emocionales, no eres consciente que la necesitas hasta que estás fuera de tu zona de confort, y donde empiezas a sentir pues, bueno, el hecho de formar parte de personas con los mismos valores o inquietudes que tú. Y eso también es satisfactorio, el hecho de crecer con otras personas bueno, pues, que están en un mismo momento y que os retroalimentáis. Entonces creo que también ver la media de las personas con las que te estás rodeando en intereses y en compartir aficiones o cualquier cosa, creo que es importante también cuidarlo. Pues muchísimas gracias. De nada. A ti por invitarme. Genial. Y una cosa más. En caso de que nadie más te lo diga, quería decirte que te quiero, creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor. Nos vemos en unos días. Ah,
Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.